Hola, 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 gente linda de mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y esas cositas que tanto nos gustan. Hoy prepárense porque les traigo un tema explosivo. Un tema que ha mantenido a todos los fans de las series turcas con el corazón en un puño, un tema que, bueno, ya lo dice el título, ¿verdad? Demet Özdemir y Can Yaman. Y no, no es cualquier cosa. Es la sorpresa que nadie vio venir. Para los que son nuevos en el mundo de las series turcas, permítanme contextualizar. Estamos hablando de dos de los actores más queridos y exitosos del panorama televisivo turco. Demet Özdemir conocida por su belleza, carisma y talento innato para la actuación, y Can Yaman un actor que conquistó corazones en todo el mundo con su atractivo físico y su capacidad para interpretar personajes románticos y complejos. Ambos catapultados a la fama gracias a una serie que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas, Erkencikus, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. Y para aquellos que vivieron esa época dorada, saben de qué hablo. ¿Recuerdan esa sensación de estar pegados a la pantalla, esperando ansiosamente el siguiente capítulo? ¿Recuerdan las risas, los suspiros, las lágrimas y sobre todo, la magia que emanaba de la pantalla? Pájaro Soñador no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que conquistó a millones de personas en todo el mundo. Y en el centro de ese torbellino, estaban Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, en los finales felices, en todo. ¿Pero qué pasó después? ¿Dónde se quedaron esos Sanem y Can? ¿Por qué de repente ya no los veíamos juntos ni siquiera en fotos, en eventos, en nada? Bueno, la respuesta, amigos míos, es compleja. Y hoy aquí vamos a desentrañar un poco ese misterio, vamos a hablar de esa sorpresa que nadie, pero nadie, esperaba. Un viaje por el universo de Pájaro Soñador, Antes de adentrarnos en el meollo del asunto, es fundamental recordar la chispa inicial, la que encendió la llama. Pájaro Soñador fue un fenómeno que trascendió fronteras. Un éxito rotundo no solo en Turquía, sino en países de Europa, Latinoamérica y Asia. La serie, con su trama sencilla pero cautivadora, conquistó los corazones del público desde el primer episodio. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre y que, por azares del destino, se ve envuelta en el mundo de la publicidad, fue el gancho perfecto. Sanem, con su personalidad ingenua, soñadora y su corazón noble, representaba a la chica común, con la que el público podía identificarse. Y por otro lado, teníamos a Can Divit, el guapo y exitoso fotógrafo, un hombre de mundo, misterioso y atractivo, interpretado magistralmente por Can Yaman. La química entre Demet y Can era innegable. Era algo que traspasaba la pantalla, algo que te hacía creer que realmente estaban enamorados. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía genuino. Y esa conexión, esa complicidad, era oro puro para cualquier serie romántica. El público se enamoró de ellos, tanto de Sanem y Can, como de Demet y Can. La trama, por supuesto, también jugaba un papel crucial. La historia de amor de Sanem y Can, llena de obstáculos, malentendidos, secretos y momentos románticos, era simplemente irresistible. Las peleas, las reconciliaciones, los besos robados, las miradas que lo decían todo. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, que mantenía al público enganchado semana tras semana. La serie exploraba temas universales como el amor, la familia, la amistad, la lucha por los sueños y la búsqueda de la felicidad. Los personajes secundarios, con sus propias historias y personalidades, enriquecían aún más la trama. La serie tenía todos los ingredientes para ser un éxito: una historia romántica, personajes carismáticos, una producción cuidada y, por supuesto, una química explosiva entre los protagonistas. El auge de la pareja y el despertar de la curiosidad. Con semejante éxito, la atención del público se centró no solo en la serie, sino también en la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. La gente quería saber más, quería saber si su amor era real. ¿Estaban enamorados en la vida real? ¿Se iban a casar? ¿Tendrían una relación duradera? Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos, fanfics y todo tipo de contenido relacionado con la pareja. La curiosidad era comprensible.
Los fans habían invertido su tiempo y sus emociones en la historia de Sanemi Khan, y querían ver ese amor fuera de la pantalla. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y la gente empezó a idealizar la relación entre Demet y Khan, esperando que se convirtiera en algo más que una simple historia de amor televisiva. Y ahí es donde empezó la historia que nos interesa. Los rumores, las especulaciones, los chismes, todo se desató. Y como suele pasar en estos casos, la realidad y la ficción se mezclaron de una manera un poco caótica. *** La tormenta de los rumores y las especulaciones ***. Después del éxito arrollador de Pájaro Soñador, la pareja comenzó a ser el centro de atención. Los medios de comunicación, las redes sociales y los fanáticos analizaban cada uno de sus movimientos, buscando señales de que su amor era real. Y como suele suceder en estos casos, los rumores y las especulaciones comenzaron a circular. Se hablaba de un posible romance, de citas secretas, de gestos románticos y de una conexión especial que iba más allá de la pantalla. Los fans se aferraban a cada detalle, analizando fotos y vídeos en busca de pistas que confirmaran sus sospechas. La pareja, por su parte, se mantenía hermética, sin confirmar ni desmentir los rumores. Pero al mismo tiempo comenzaron a surgir otros rumores, menos favorables. Se hablaba de problemas de ego, de desacuerdos profesionales, de personalidades incompatibles. Se decía que Khan, con su creciente fama, se había vuelto difícil. Que su comportamiento en el set era conflictivo y que no se llevaba bien con el equipo. Se decía que había exigido cambios en el guión y que había tenido conflictos con la producción. Por otro lado, se decía que Demet, con su personalidad más tranquila y centrada, no estaba cómoda con la actitud de Khan. Que prefería mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo. Y que, por lo tanto, la relación entre ellos se había deteriorado. Estos rumores, que circulaban en los medios y en las redes sociales, generaron un gran debate entre los fans. Algunos defendían a Khan, argumentando que su éxito le había afectado, y que era normal que cambiara su comportamiento. Otros, en cambio, apoyaban a Demet, argumentando que era una persona más profesional y que no merecía el trato que supuestamente estaba recibiendo. Lo cierto es que oficialmente nunca se confirmó nada. Nunca hubo una declaración pública, una explicación clara de por qué de repente dejaron de ser esa pareja. Y eso, amigos, es lo que le da el misterio, el morbo, la intriga a esta historia. ***, el silencio oficial y la fragmentación ***. Tras el final de Pájaro Soñador, el silencio fue la respuesta. La pareja, que había sido tan cercana en la pantalla, se distanció en la vida real. Las apariciones públicas juntos se volvieron escasas, y las interacciones en redes sociales se redujeron al mínimo. La magia que habían compartido en la serie parecía haberse desvanecido. Los fans, desconcertados, comenzaron a especular sobre las razones de esta ruptura. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Por qué habían decidido alejarse? ¿Había habido una pelea? ¿O simplemente se habían dado cuenta de que no eran compatibles fuera de la pantalla? La falta de una explicación oficial alimentó la curiosidad y la especulación. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de rumores y conjeturas. Algunos aseguraban que la ruptura se debía a diferencias creativas, otros que a problemas personales. Algunos incluso especularon sobre la existencia de terceras personas. Lo cierto es que la falta de una respuesta oficial dejó un vacío. Los fans, que habían invertido tanto en la historia de Sanemi Khan, se sintieron decepcionados. La pareja que les había hecho soñar con el amor verdadero se había desvanecido, y la magia que habían compartido en la pantalla parecía haber desaparecido para siempre. ***, caminos separados, éxito individual y nuevos proyectos ***. Después de Erkencicus, ambos actores tomaron caminos profesionales diferentes. Can Yaman, con su creciente popularidad, decidió enfocarse en proyectos internacionales. Sus contratos lo llevaron a Italia, donde protagonizó series como Viola come il mare, demostrando su versatilidad y su capacidad para conquistar nuevos públicos. Su éxito en Italia le abrió las puertas a otros proyectos en diferentes países, consolidando su carrera a nivel internacional. Demet Özdemir, por su parte, continuó su carrera en Turquía. Protagonizó otras series exitosas como Doğduğun Ev Kaderindir y Adnfara, demostrando su talento y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes.
Sus proyectos individuales le permitieron consolidar su posición como una de las actrices más importantes de Turquía, y ganar el reconocimiento del público y la crítica. Ambos actores lograron el éxito individual, demostrando su talento y su capacidad para reinventarse. Can Yaman, con su carisma y su atractivo físico, conquistó a un público internacional. Demet Özdemir, con su talento actoral y su versatilidad, se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. Pero a pesar de su éxito individual, la pregunta siempre estaba ahí: ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué no volvieron a trabajar juntos? ¿Habrá algún tipo de rencor? ¿Alguna sorpresa guardada en el armario? La ausencia de una colaboración profesional entre ellos generaba curiosidad y alimentaba los rumores sobre una posible enemistad. ***, el rumor que despierta la esperanza, un nuevo comienzo, ***. Y aquí es donde entramos en la sorpresa, que nadie vio venir. Porque, amigos, en el mundo del entretenimiento, nunca digas nunca. Y menos, si hay dinero de por medio. Y por supuesto si los fans lo piden a gritos. De repente empezaron a circular rumores. Rumores de reencuentros, de proyectos futuros, de conversaciones secretas. Rumores que al principio parecían improbables. Después de todo, ¿cómo iban a reconciliarse dos personas que, supuestamente, tenían tantos problemas? ¿Cómo iban a superar las diferencias que los habían distanciado? Pero como les decía, el mundo del entretenimiento es impredecible. Y aunque no voy a revelarles un secreto de estado, sí les puedo decir que las cosas están cambiando. Que hay señales, pistas, indicios que sugieren que algo se está cocinando. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Bueno, eso es lo que todos nos preguntamos. ¿Volverán a trabajar juntos en una nueva serie? ¿Harán una película? ¿Serán invitados a algún evento juntos? ¿O simplemente se han reconciliado en privado? La sola idea de un reencuentro ha desatado la locura en las redes sociales. Los fans están que no caben en sí mismos, reviviendo escenas de Erkenci, comentando fotos, creando fanfics, es una verdadera fiesta. Los hashtags relacionados con la pareja se han vuelto tendencia, y los comentarios y mensajes de apoyo y entusiasmo se multiplican por miles. Y sinceramente, ¿quién puede culparlos? Todos queremos volver a ver a San y Can juntos, todos queremos volver a soñar con ese amor que nos hizo creer en los finales felices. Todos queremos saber si, después de todo, el amor triunfa. La posibilidad de un reencuentro ha reavivado la llama de la esperanza en los corazones de los fans, que han revivido la magia de la serie y han comenzado a imaginar un futuro en el que Sanem y Can vuelven a estar juntos. ***, las pistas en las redes sociales, guiños o simple casualidad, ***. Y aquí es donde entran en juego los pequeños detalles, las pistas sutiles que han alimentado las especulaciones. En los últimos tiempos, tanto Demet como Can han dado señales que han sido interpretadas como guiños, como indicios de un posible acercamiento. ***, publicaciones enigmáticas en redes sociales ***, ambos actores han compartido mensajes enigmáticos en sus redes sociales, que han sido interpretados como indirectas. Frases que hablan de nuevos comienzos, de oportunidades, de segundas oportunidades y de la importancia de la esperanza. Estos mensajes han sido analizados y diseccionados por los fans, que han buscado pistas que confirmen sus sospechas. ***, likes a fotos y comentarios ***, tanto Demet como Can han dado me gusta a fotos y comentarios de fans que los emparejan y que expresan su deseo de volver a verlos juntos. Estos likes han sido interpretados como una señal de que ambos actores están conscientes del cariño del público y que quizás están considerando la posibilidad de un reencuentro. Entrevistas evasivas en algunas entrevistas, tanto Demet como Can han evitado hablar mal el uno del otro. Han evitado hacer declaraciones negativas y han preferido centrarse en sus proyectos individuales. Esta evasividad ha sido interpretada como una señal de que ambos actores mantienen una buena relación, a pesar de los rumores que los han distanciado. Estos pequeños detalles, sumados, han alimentado la esperanza de los fans y han generado un gran revuelo en las redes sociales. Aunque no hay nada confirmado, estas señales sutiles han sido interpretadas como indicios de que algo está pasando, de que la posibilidad de un reencuentro es real. ***, el misterio persiste, ¿qué nos depara el futuro? ***. Por supuesto, no podemos afirmar nada con certeza.
Todo esto son especulaciones, rumores, chismes, pero como les decía, en el mundo del espectáculo, nada es imposible. Y sinceramente me encantaría que esta sorpresa fuera real. Me encantaría volver a verlos juntos, volver a sentir esa magia que tenían en Pájaro Soñador. La posibilidad de un reencuentro ha despertado una gran expectación entre los fans, que esperan con ansias el anuncio de un nuevo proyecto. La idea de volver a ver a San y Mikan juntos en la pantalla es un sueño para muchos, y la esperanza de que este sueño se haga realidad es lo que mantiene viva la llama. En este punto solo queda esperar y ver qué nos depara el futuro. La incertidumbre es lo que le da emoción a esta historia, y la posibilidad de un reencuentro es lo que mantiene al público pegado a la pantalla, pendiente de cada detalle de cada pista. ***, un final abierto, triunfará el amor, ***. Y lo mejor de todo es que en esta historia, no hay villanos. No hay malos de la película. Simplemente dos personas que por diversas razones, tomaron caminos diferentes. Pero quién sabe, tal vez el destino les tenga reservado un reencuentro, un nuevo capítulo en su historia, un final feliz. La historia de Demet y Can es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas. Dos personas que se conocieron en el trabajo, que se enamoraron, que vivieron una historia de amor intensa, y que por circunstancias de la vida, decidieron tomar caminos separados. Pero como suele suceder en la vida, el destino a veces nos sorprende. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues seguir atentos. Estar pendientes de las redes sociales, de las noticias, de los chismes, y sobre todo, seguir soñando. Porque al final, el amor, siempre nos sorprende. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de amor, de éxito y de misterio. Una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y que, quizás, todavía tiene mucho que contar. ***, conclusión. Un mensaje a los fans y un cierre esperanzador ***. Y bueno, mis queridos, creo que con esto hemos llegado al final de este vídeo. Hemos hablado de Demet Özdemir y Can Yaman Teerkencikus, de la sorpresa, que nadie vio venir, y de ese amor que tal vez, todavía está vivo. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan divertido, y que hayan disfrutado de este pequeño viaje por el mundo de las series turcas y sus misterios. Si fue así, no olviden dejarme un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que aman las series turcas y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme sus comentarios, cuéntenme qué opinan, qué esperan, qué les gustaría ver. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, y en la vida en general, todo es posible. Las segundas oportunidades existen, y el amor en todas sus formas, siempre encuentra la manera de sorprendernos. En nombre de todos los fans, esperamos que el futuro nos depare un reencuentro, una nueva historia de amor y sobre todo, mucha felicidad. Y a Demet y Can les deseamos lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales. Muchísimas gracias por ver. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.